41%. La lista de canciones de internet es algo frío y predecible. Los temas que suenan acá, no. La radio es sorpresa y contra ello no hay sistema ni plataforma que pueda ganarnos. Desde Aedo, FM Oeste 106.9, orgullosamente locales. Búscanos en Instagram, somos FM Oeste. Encontrá nuestros reels y también nuestras historias en la red en la que estás todo el día y toda la noche. FM Oeste, somos radio, somos redes. Es la hora 16:59 minutos. Temperatura 14 grados. Humedad 41%. ¿Te perdiste algo? Acá no dejamos asuntos pendientes. Busca nuestros programas y contenidos en nuestro canal de YouTube. Retrocedé o adelantá. Vos decidís. FM Oeste. Somos radio y somos streaming. Máximas para mi hija, San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. El camino más seguro es empezar por el corazón, ser sensible con los insectos, cuida el que tenés al lado. Habla usted, amigo, lo que mi corazón siente. Cada uno es centinela, centinela de su vida. Desde la cima de los Andes ya partimos, cada uno a su destino, naturaleza y libertad. Debe hacer promesa que no se pueda cumplir. Buscaré en el retiro el seno de la paz. Ningún sacrificio ha sido grande para mi corazón. Máxima para mi hija, dulzura, libertad y amor. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó.
más para mi hija. San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Conducción y producción general, Estela Maris Carbone, Marcelo González Moreno, Eduardo Mundani Osuna. En la locución, Cecilia Cascone. Asistencia general y técnica, Alejandra Falcone, Alejo Percudani. En la operación técnica, Mailén Pizzi. Cóndor de los Andes, los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Si querés comunicarte con nosotros, envíanos un WhatsApp al 11 59 69 78 11. Cóndor de los Andes comienza en este instante. Súmese, su país lo necesita. Buenas tardes, un programa más de Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. ¿Cómo le va, Marcelo González Moreno? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Eduardo Mundani Osuna. Un placer estar otra vez con todos ustedes y con la audiencia. Y nuestra querida Cecilia Cascone. Ay, pero muchas gracias, muy bien, disfrutando esta tardecita de sol que nos regala Natura, ¿eh? Sí, Bien. ¿no? Sí. Una tarde soleadita. Me parece que pinta así el fin de semana, así que hay que aprovecharlo y agradecerlo. Así es, qué linda tarde tenemos hoy por el oeste. Bueno, primer bloque, como siempre, dedicado a las efemérides. ¿Qué tenemos, Marcelo y Eduardo, para comentar? Y tenemos dos fechas importantes. El 6 de agosto, que es el Día de las Bandas, en recordatorio de Cayetano Silva, autor de la música de la Marcha de San Lorenzo. Y después el día 8... Y corregimos porque después se ofenden los músicos. Es Marcha San Lorenzo. Marcha San Lorenzo. Sin el D. El D no va. Sí. Y el día 8 de agosto, pero del año 1816, el general José de San Martín, estando en Mendoza, todavía en el cargo de gobernador, todavía no había entregado el mando como gobernador, hizo jurar la nota de la Declaración de Independencia. Lo leo directamente del libro de Llavén. San Martín, día 8 de agosto del año 1816, San Martín jura y hace jurar por los jefes, oficiales y tropas del Ejército de los Andes la independencia de las Provincias Unidas, solemnemente sancionada por el Congreso de Tucumán el 9 del mes anterior. Bueno, esta carta llegó aproximadamente un mes más tarde, teniendo en cuenta los medios de transporte que había en ese momento. Fueron muy importantes la presencia en el Congreso de Tucumán de los diputados por las provincias de Cuyo. Hay que tener en cuenta fundamentalmente a Narciso Laprida, por ejemplo, Godoy Cruz. Bueno, todos ellos van a tener un rol importantísimo en la Declaración de la Independencia, dentro de un contexto en el cual va a haber figuras en nuestro país que van a presionar más para no ser considerados una colonia rebelde. San Martín decía, tenemos Cucarda, Escarapela, Bandera, Marcha Patriótica, y no tenemos, y somos considerados una colonia rebelde por no haber declarado nuestra independencia. De Fernandito, sí, decía San Martín, subestimándolo a Fernandito VII. Y claro, tengamos en cuenta que se estaba preparando la campaña libertadora a Chile, de Chile o a Chile. Aquí también hay controversia si decir a Chile o de Chile, bueno, según los autores. Y no podíamos ir a liberar Chile en nombre de un gobierno del cual todavía dependíamos. Por eso era imperiosa la Declaración de la Independencia. Y San Martín, Belgrano y Güemes van a ser las tres figuras eje que más van a bregar por la Declaración de la Independencia. Y bueno, y un hecho que un día le tenemos que dedicar un programa, o por lo menos un bloque, a la bandera de los Andes, ¿no? Sí. Y por eso San Martín le pide a las damas mendocinas que no podemos entrar en Chile
con la bandera de las Provincias Unidas, siendo ya un estado independiente. Por eso se confecciona la bandera de los Andes para unir a las tropas que participan tanto de las Provincias Unidas, lo que vamos a hacer posteriormente Argentina, como de Chile. Igualmente trató de mantener los colores. Mantuvo los colores, el sello de la Asamblea, y bueno, en representación de lo que sería Chile y las provincias, y la unión entre Chile y las provincias hasta la cordillera. También Chile ya tenía una primera bandera, que era amarilla, blanca y azul. Era tricolor, pero era con las bandas horizontales. Lo que se llamaba la bandera de la Patria Vieja. Claro, la de la Patria Vieja, que va desde 1810 hasta Rancagua. Por eso los chilenos cruzan con una bandera propia, ellos también. Y bueno, en la declaración de la independencia van a jugar un rol muy importante los diputados por las provincias de Cuyo, y va a declararse en un contexto en el cual la situación no era de lo más halagüeña para nuestra patria que estaban haciendo. Tengamos en cuenta que el Alto Perú, lo que es ahora Bolivia, estaba bajo total poder de los realistas. Belgrano había sido repelido hacia el sur, la frontera norte estaba cuidada por Güemes, Chile había caído en poder de los realistas, el Perú era el bastión principal de los realistas. Si bien en el 9 de julio de 1816 todavía Chile estaba en poder de la Patria Vieja, porque van a ser derrotados en Rancagua, ¿qué ocurre? Perdón, sí, en Rancagua, pero en 1814 los realistas se habían apoderado del Estado chileno y en cualquier momento iban a cruzar para Mendoza. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que desde 1810 al 14, entre lo que era Chile y las Provincias Unidas, existía como una especie de mancomunidad, por medio de la cual, cuando San Martín preparase el ejército libertador, iba a pasar a Chile para unirse a las tropas chilenas y de ahí marchar al Perú. Pero todo se cayó por la borda en 1814. Después de la derrota de Rancagua, los patriotas chilenos conducidos por O'Higgins y por los Carrera tuvieron que pasar para Mendoza, y esto retrasó los planes 2 años y medio aproximadamente. Por eso, cuando San Martín ve la declaración, brega por la declaración de la independencia, y bueno, y esta se concreta, pide pasar a Chile con una bandera que una ambos pueblos, que no es ni más ni menos que la bandera del Sá. Y con relación a esto que dice Marcelo del tema de la unión de los pueblos, por ejemplo, la gente no sabe que durante prácticamente un año, hasta el año 1818, después de la invasión, de la reconquista, digamos, por parte de los patriotas de Chile, durante un año el himno nacional de Chile era el himno nacional argentino. Sí. O sea, para que nos demos cuenta desde los orígenes, cómo nos unían nuestros patriotas de aquel tiempo, nos unían los argentinos y los chilenos. Después, lamentablemente, empezamos con otra historia, claro, ¿no? Pero era tan unificado aquel grupo de patriotas, ¿no? Que durante un año el himno que se cantaba en Chile era el himno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y también lo que omitimos muchas veces en nuestra historia, que en el año 1810, desde Santiago de Chile se mandó una expedición militar para reforzar la Revolución de Mayo en Buenos Aires. Las tropas disciplinadas de Penco, también llamadas, claro, o los auxiliares chilenos. Que por una cuestión de patrioterismo, porque como dice Eduardo, en un principio O'Higgins y San Martín luchaban mano a mano. Lamentablemente después, por las facciones de los Carrera y por los hechos que vienen con posterioridad a las independencias, que comienzan los problemas de límite entre ambos países, bueno, ya se va a desvirtuar todo y vamos a empezar nosotros a no reconocer acciones de los chilenos, y ellos viceversa, muchas de las nuestras, por una cuestión de rencillas que vinieron con posterioridad. Pero en esa época era una colaboración permanente. Sí. Creo quizá que fue el Estado con el que más se trabajó en común en un principio. Por eso es muy importante acá en nuestro país estudiar la personalidad y las acciones de don Bernardo O'Higgins, porque es un patriota verdadero. Lamentablemente hasta en su país después, bueno, por cuestiones políticas lo fueron dejando de lado,
por la acción de los Carrera, ¿no? Lamentablemente, pero terminó muriendo en el exilio, y murió muriendo en el Perú. Claro, el padre igual de que San Martín, que terminó muriendo en el exilio. O sea, los dos grandes padres fundadores de aquel periodo murieron en el exilio. Sí, sí. Por eso desde 1810 hasta 1814, que viene Rancagua, hasta ahí, entre ambos estados se estaba asentando un plan que iba a ser rapidísima la liberación del Perú, por lo menos mucho más rápida de lo que fue. Pero lamentablemente, bueno, con la derrota de Rancagua ya se atrasó todo 2 años y monedas. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que recordar a don Cayetano Silva. Don Cayetano Silva, nacido oriental el día 7 de agosto de 1868. Era hijo de una esclava uruguaya, nacida uruguaya, ¿no? Que había adoptado su nombre, su apellido Silva, de parte de sus dueños, ¿no? Y desde muy chiquito fue un hombre que le gustó el tema musical, o sea, había aprendido a tocar desde muy jovencito distintos instrumentos, inclusive el violín, hasta que, bueno, en 1901 compone nuestra famosa y querida Marcha San Lorenzo. Marcha San Lorenzo. San Lorenzo. El D no está mal aplicado, ¿no? Es la Marcha San Lorenzo, que la compuso en violín, precisamente. En la primera partitura la hizo en violín. Y que en ese momento la dedicó a otro grande de la historia, que fue el general Pablo Riccieri, del cual quería hacer una mención porque hoy también es el cumpleaños del general Pablo Riccieri, el gran modernizador del ejército argentino, el gran militar de fin del siglo XIX que trató de introducir al ejército argentino en la modernidad de hoy, ¿no? Y que también es el responsable de la recreación del regimiento de granados a caballo, ¿no? Efectivamente. Así que bueno, pero volviendo un poquito para Cayetano, Cayetano la compuso en violín. Y después tengo entendido que no se aceptó el nombre de Riccieri, claro, porque quería poner ese nombre. Exactamente. Por eso se le puso el lugar de San Lorenzo. Claro, porque le dijeron cuando le hizo el ofrecimiento Cayetano a Riccieri, Riccieri dijo: no, es demasiado honor para mí, que por favor póngale el nombre de San Lorenzo, no solamente por el combate, sino porque Riccieri había nacido en San Lorenzo. Exacto. Claro. Así es. Entonces, en homenaje a su pueblo, yo estuve en el cementerio de San Lorenzo y estuve frente a la tumba de los padres de Riccieri, que están en el cementerio de San Lorenzo, están en un sector de nichos. Y entrando al cementerio a la derecha, abajo está el nicho en el que guarda los restos de los padres del general Pablo Riccieri. Bueno, la cuestión de que poquitos años después, un mendocino, Carlos Javier Beñeli, que era amigo de Cayetano Silva, lo ayudó en la composición que conocemos hoy día como la Marcha San Lorenzo, agregándole la letra. Era poeta, don Carlos Javier Beñeli. Conocí al hijo hace unos años atrás en un acto en San Fernando. Aquí en el partido de General San Martín hubo descendientes ya fallecidos, pero hubo descendientes. Sí, eso lo iba a decir. Sí. Era docente, era profesor Beñeli. Claro, Carlos Javier Beñeli era maestro de escuela. Y bueno, queríamos traer a la recordación de don Cayetano, que la verdad que tuvo un final un poco triste, ¿no? Sí, una falta de respeto muy grave. Sí. Exactamente, sí. Como era de raza negra, y él trabajaba para la policía, no era policía, sino que era personal civil. Cuando murió, la familia pretendió que lo sepultaran en el panteón de la policía de Rosario, y la policía le dijo que no. Unos dicen de que porque no era policía de forma directa, sino que era personal civil, y otros dicen que porque era negro. Sí. Están esas versiones. Racismo todavía. ¿En qué año? En el 1920. Noviembre de 1920. Exactamente. Y bueno, se fue sepultado en una tumba común. Que estuvo prácticamente olvidada durante muchos años, hasta que después la gente de Venado Tuerto, que era donde a él había vivido gran parte de su vida y donde había compuesto la marcha, en
pueblo de Venado Tuerto, recuperó los restos y se le hizo un monumento y un homenaje, que es donde reposa hoy día. Exactamente. Muy merecido, porque sinceramente Sí. esa Es marcha bellísima. nos eriza la piel a todos. cada vez Es que la escuchamos. bellísima. La casa es un realmente. museo. Sí. Esa marcha Sí, es la inclusive ca- sí, el museo. fue adoptada en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra la llaman marcha ligera y la tocan en la marcha de San Lorenzo. Tiene algunos acordes que no son los mismos, pero la marcha de San Lorenzo. Después hay algo anecdótico que, bueno, dicen que cuando ingresan los alemanes en París, Ujú. en el 40, después de haber derrotado al ejército francés, entraron desfilando, tocando distintas marchas. Y como es una marcha que se presta para un desfile muy bien hecho, entraron con la marcha San Lorenzo. Yo tengo en los archivos de la computadora guardada una versión hecha por los alemanes. Es más marcial, digamos. Es como que más cortada, digamos. La nuestra es más melódica, pero es espectacular. Como Es la espectacular. Y La cuando verdad se que sí. produce la liberación de París, nuevamente las tropas que ingresan en París liberando, entre otras marchas que tocaron, fue la marcha Y San lo Lorenzo. maravilloso Los es que ingleses. se haya reconocido el día del director de bandas argentino, Sí. el 7 de agosto, en honor a Cayetano ¿Les Silva. puedo pasar una publicidad? Sí. En el Museo del Ejército en Ciudadela hay una sala de banda espectacular con uniformes de época, maquetas, y en el Museo Histórico de Ciudadela, que queda del Ejército, que queda al lado de Coto. Al lado de Coto, Los exacto. sábados y domingos está abierto. Yo lo Entrada conozco. libre, Sí, gratuita. sí, Tal porque cual. Hemos ido ahí con Bueno, Cecilia, sí. hemos ido y hemos nosotros disfrutado del llevábamos lugar. siempre a los chicos del colegio y hay el profesor Francisconi estuvo ahí asignado mucho tiempo y bueno, y dan unas explicaciones que son de un nivel excelente. Vamos haciendo una pausa y vamos tratando de conectar a la Asociación San Martiniana de Mendoza. Cuando canto chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural San Martiniana de Morón. Todos los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Comunicate con nosotros al teléfono de la radio 11 21 98 3145. En YouTube nos encontrás como FM Oeste. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Seguimos con Cóndor de los Andes y en este bloque queremos conectar a la Asociación Cultural San Martiniana de Mendoza, representada en este caso por el profesor Rolando Alberto Lucero. Hola, Rolando. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Rolando Lucero es licenciado y profesor en geografía. Sí. Esta semana Mendoza tiene, entre el 13 y el 16 hay muchos eventos en Mendoza que ahora seguramente nos cuente algo Rolando, seguramente. Muchos eventos, bueno, agosto es... Yo tengo una primicia Ay, que no sé si todo el mundo sabe. bueno, entonces no...
si no hay primicia, no la puede contar, no nos dice. Sí, la puedo contar. El día 24 de agosto se inaugurará el destacamento militar Plumerillo. Ajá. Ah, qué bueno. Con lo cual habrá granaderos en Mendoza, cosa que no había hoy día. Habiendo sido San Martín, su gran Mendoza, su gran amada Mendoza, que no tuviera representación de granaderos ahí en esa provincia cuyana, es como que era un acto de injusticia que no hubiera granaderos. Ahora va a haber granaderos a partir del 24 de agosto, que va a haber la inauguración del destacamento militar Mendoza, Plumerillo. Bueno. Va a haber, o sea, hay granaderos en el destacamento militar Yapeyú, el destacamento militar San Lorenzo, y ahora va a haber el destacamento militar Plumerillo. Bueno, ¿esto es qué fecha, qué día? El día 24 de agosto. 24 de agosto. Maylen, no, vamos a ir tratando de resolver la cuestión técnica. Maylen, ¿está conectado el profesor Lucero? ¿Nos escucha? Hola, Rolando. Nosotros no lo escuchamos. No tenemos el ratón. Rolando, tiene usted el micrófono silenciado, nos están diciendo desde el área técnica. Si nos escucha. ¿Nos escucha? Bueno, a ver, trato de conectarlo yo mientras ustedes mientras pasan... tanto les voy contando que la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, esta es nuestra juventud sanmartiniana, los está invitando el día 16 de agosto de 2025 de 17 a 20 horas se realiza la tarde de arte sanmartiniano. Así que bueno, todos los vecinos de zona oeste y bueno, el que se quiera sumar, donde va a haber música, danza, literatura, teatro leído, pinacoteca. Esto va a ser en el Rotary Club de Castelar, en Becker 2530. Se pueden comunicar al 11 22 69 34 86. 11 22 69 34 86. Es para Juventud Sanmartiniana de Morón @gmail.com. También pueden enviar un mail. Se los recuerdo, 16 de agosto de 17 a 20 horas, una jornada sanmartiniana. Bueno, ahí parece que podemos conectarnos. Hola, Rolando Lucero, ¿cómo le va? Estela Maris, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí estamos en el aire. ¿Cómo le va? ¿Cómo está la asociación? Ay, me encanta. La asociación, me encanta. Sí, la Asociación Sanmartiniana de Mendoza. ¿Cómo está? Magnífico, estupendo, con la alegría y el recuerdo todavía de la visita de Betina y de Facundo con el hermoso granaderito acá en Mendoza. Sí. Hermoso. Sí, les contamos a nuestros oyentes que estuvo Betina y Facundo, que son los papás, la familia Sartori, que estuvieron haciendo unas vacaciones de invierno con Lorenzo por Mendoza, así que siempre le agradecemos mucho al profesor Lucero porque nos recibe a las asociaciones y se hacen unos recorridos que él mismo va explicando. ¿Qué recorrido hacen, Rolando? Mira, fue muy emocionante, muy bonito, porque fue tan breve. Estuvieron apenas 3 días, 4 días con nosotros acá en Mendoza, pero claro, ir a los lugares que todo el mundo conoce es fácil, pero el asunto es estar en aquellos otros lugares acá en Mendoza que todos sabemos y hay referencias, pero están fuera del recorrido turístico. Uh-huh. Entonces, nosotros eso lo sabemos. Entonces, en esta oportunidad pretendí que tanto Betina y Facundo con nuestro niño, sí, bueno, visitaran aquellos lugares que realmente la gente no tiene conocimiento o no tiene conocimiento muy frecuente, como es el caso de las bóvedas de General Ortega en Maipú. uh-huh, En esa casona
en el gobierno de Pedro Molina, estando organizando San Martín el ejército, ya estaba todo listo, y unos días antes del inicio de la campaña del Ejército Libertador, Pedro Molina invita a su casa de campo, a su casa en Maipú, en General Ortega, invita a la oficialidad del Ejército de los Andes a una velada que constituyó, bueno, en una comida al mediodía y demás, y en un gran baile en la tarde, en el patio, en los dos patios que había, que todavía existen en la casa, y esa casa se la conoce justamente como la casa del baile o la casa del gran baile del general San Martín, en el General Ortega. Y ese lugar está referenciado y demás, pero claro, eso lo sabemos nosotros acá, porque estamos, eso es de la vida cotidiana nuestra. Estuvimos un rato ahí, después fuimos a lo que queda, o a la referencia histórica de lo que fue o lo que tiene que haber sido la posta de Rodeo del Medio, que era la primera posta saliendo desde Mendoza hacia Buenos Aires. La primera posta era la de Rodeo del Medio. Entonces ahí estuvimos, previo a, porque la siguiente posta era la posta del Retamo. Entonces todavía existe en la actualidad un tramo del camino de las carretas que iban y venían de Mendoza a Buenos Aires y de Buenos Aires a Mendoza. Entonces ese lugar es bonito, caminarlo o estar referenciado y sabiendo que por ahí muchas veces transitó nuestro gran padre de la patria. Así que esos lugares no son habituales. Desde ahí después fuimos hasta una plazoleta que está en Los Barriales, en Junín, donde se evoca al San Martín Labrador. Ajá. Y entonces un mural muy bonito, evocando ese sueño que tenía San Martín cuando terminara toda su tarea de gran libertador y demás, venirse a su tebaida, a su finca, a su casa de fin de semana, ¿no es cierto? Y él soñaba con esa tarea de volver a sus tareas rurales. Entonces estuvimos en ese lugar muy bonito, que no, ya te digo, no es del recuerdo o del itinerario de los enunciados turísticos, no. Y después finalmente fuimos hasta el Museo Las Bóvedas en San Martín, donde está el Museo Las Bóvedas, donde se evoca justamente el lugar donde San Martín tenía previsto su casa, su lugar. Entonces fue todo muy bonito, muy digamos, muy íntimo, y fuera de todo protocolo de ese gran turismo como puede ser el Cerro de la Gloria o la Plaza San Martín, ¿no es cierto? Y demás. Así que eso fue una actividad, creo que nos debemos los sanmartinianos, ¿no? La verdad que le agradecemos muchísimo la atención que tiene con las asociaciones. En nuestro caso, yo hice de nexo tanto con la familia Sartori como con el profesor Guercio, Alberto Guercio, que si bien es de la Sanmartiniana de Ituzaingó, me pidió un contacto cuando fue a visitar Mendoza y le referí a Rolando, y también vino encantado Alberto de la atención que recibió de Rolando. Así que muy dedicado. Muy dedicado a los momentos que tienen los visitantes. Así que le agradecemos muchísimo que esté a disposición. No tuvimos oportunidad, pero acá, por ejemplo, en el Museo San Martín, que custodian las Damas Pro Glorias Mendocinas,
hay dos elementos en el museo que me emociona cuando tengo oportunidad de llevarlos a los amigos, colegas sanmartinianos. Uno es, ahí está vos sabés que cuando Merceditas fue bautizada en el área fundacional, acá en Mendoza, en la Plaza Pedro del Castillo, estaba en la esquina la iglesia matriz, y ahí fue bautizada Merceditas. Ujú. La madrina, los padrinos eran el matrimonio Delgado, que eran era el médico particular de San Martín, y era el que había cedido o había facilitado la casa donde San Martín vivía acá en Mendoza, y que actualmente es la Casa General San Martín, la casa de Merceditas, en la calle Corrientes al 300. Bueno, ahí en ese museo todavía está, y tienen guardada bajo 7 candados, el mantón de Manila que cubrió a Merceditas durante el bautismo en la iglesia matriz. Ese mantón de Manila está y existe. Y es bonito mirar eso y recordar todo el tiempo para atrás. Lo mismo que está también en un cuadro muy bien plegado, doblado y demás, cuando San Martín decide su retorno desde Lima a Mendoza, y bueno, cuando abandona Lima, las damas limeñas le regalan a San Martín, para que compartiera con su esposa, una colcha para su cama matrimonial. Y San Martín la trajo, esa colcha está acá en el museo. Esa colcha San Martín no la pudo lucir, no la pudo gozar, no la pudo imaginar, porque cuando San Martín llega a Santiago, Remedios ya está camino a Buenos Aires, y cuando San Martín llega a Mendoza se entera del fallecimiento de Remedios y no pudo qué sé yo. Bueno, Claro. esas cosas las tenemos nosotros acá, y vale la pena recordarlas, Sí. y estar presente y traer a ese San Martín de todos los días acá en Mendoza. Claro, es una maravilla. Rolando, hacemos una pequeña pausa y vamos a comentar un poquitito sobre sus investigaciones. A lo que quieras. Un abrazo. Cuando canto chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Todos los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Comunicate con nosotros al teléfono de la radio 11 21 98 3145. En YouTube nos encontrás como FM Oeste. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Bueno, seguimos con Rolando Alberto Lucero. Vamos a comentar que es licenciado y profesor en Geografía, otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y Facultad de Humanidades. Ahí estamos. Y Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Profesor asociado efectivo por concurso de la Cátedra Pedagogía Diferencial 2 y Educación Rural en la carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, profesor asociado en la Cátedra Geografía de Mendoza, profesor titular Universidad Champagnat, Universidad del Aconcagua, Pontificia
Universidad Católica Argentina, Escuela Normal Superior de Tunuyán. Bueno, la verdad que es amplio el currículum, y ha hecho numerosos trabajos de investigación sobre temas de educación y problemas de índole territorial en la cordillera de los Andes, Malvinas y Antártida. Bueno, fue presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza, luego fue vicepresidente y actual vocal primero, y también fue coordinador en una época, porque en la provincia de Mendoza hay 10 asociaciones, así que bueno, obviamente necesitan coordinar un poco y ponerse de acuerdo en acciones conjuntas. Rolando, contando un poquitito su investigación sobre la mirada geopolítica de San Martín y en Chile, ¿algo así es el enfoque que queremos darle? Sí, yo estoy trabajando mucho sobre el tema de el accionar de San Martín en el sur de Chile, porque nosotros nos cuestionamos y a veces pasa desapercibido el que San Martín tenía por objetivo no solamente Santiago, sino que tenía por objetivo Lima. El gran tema era llegar a Lima. Pero cuando, después de Chacabuco, San Martín, fíjate, Chacabuco es en febrero del 17, pero recién tiene que pasar el abril del 18 para que se pueda emprender la expedición marítima a Lima. En ese interín hay una serie de, cuestiones de tipo militar, de tipo estratégico importante, porque San Martín tiene que desviar, y entonces es Las Heras el que es designado para coordinar y para llevar adelante toda la campaña hacia el sur de Chile primero, para después poder ir a Lima. Entonces ese paso hay que entenderlo, porque yo no sé si, y tengo que llegar a una conclusión, yo estoy seguro que en su momento San Martín no terminó de cerrarle la idea de la situación que estaba viviendo el centro-sur de Chile, que fue lo que en la historiografía chilena aparece como la Guerra del Arauco. Y nosotros esa guerra no la estudiamos nunca, no, para nosotros pasa de largo ese tema. Y resulta que es lo más significativo, porque explica un poco la diferencia, a lo mejor histórica, social, cultural, de la población de Chile con respecto a la población del Río de la Plata o de la llanura pampeana, llamémosle. O sea, hay una serie de cosas que nosotros, por eso estoy trabajando sobre ese punto. A ver, ¿cómo podríamos entender que Curapaligüe, Aguilar, toda la cuestión de Talcahuano, de la cuestión de Concepción, ¿no es cierto? Entenderlo en el marco de lo que es para nosotros la campaña del Ejército Libertador, pero libertador desde, el fuerte político-militar chileno no estaba en Santiago, estaba en Concepción. Y entonces entender por qué estaba en Concepción, por qué estas acciones del Ejército Libertador teniendo como objetivo ir hacia el norte, por qué tuvo que dirigirse hacia el sur, resolverlo, y a partir de ahí entonces, después de Cancha Rayada, de Maipú, poder ir hacia el norte. Ese es el punto, ahí estamos. Ciertamente, como dice usted, estimado profesor, la campaña del sur de Chile fue una campaña muy sangrienta. Sí, claro, con gran cantidad de combates y batallas, ¿no? Como Bío Bío, por ejemplo, también, ¿no? Sí. Y Talcahuano que costó muchísimo conquistarlo, ¿no? Con muchas pérdidas por parte de los patriotas, ¿no? Y aún hoy existe ese conflicto.
que es el problema de los mapuches. El problema del sur de Chile sigue siendo un problema hoy, porque no está resuelto. Y no está resuelto porque de alguna manera tendríamos que entender que cuando el hispánico o cuando los realistas, ¿no es cierto?, llegan al Valle Central chileno, se encuentran con un pueblo que era sedentario. Era un pueblo que sabía del valor que tenía el suelo. En cambio, cuando el español llegó al Río de la Plata, se encontró con un pueblo que era nómade. O sea, eran cazadores y recolectores. O sea, la agricultura en el Río de la Plata, en la llanura pampeana, llegó recién con los inmigrantes, o sea, 300 años después. En cambio, en Chile, esa agricultura existía. Entonces, la resistencia que los nativos pusieron a aquel que llegaba y pretendía digamos, apoderarse del suelo, el mapuche la peleó. Esa guerra todavía existe aún hoy, que es el tema de la guerra del Arauco, que no ha terminado. En la época de San Martín llevaba 300 años. Hoy tendríamos que hablar de una guerra y continuó a través de los años. Y continuó a través de los años, por ejemplo, con los hermanos Pincheira, ¿no? No, los Pincheira eran otra situación, porque los hermanos Pincheira tuvieron otro accionar acá en el sur de Mendoza, porque eran aquellos que, digamos, pretendían que continuase el sistema económico de pasada de ganado, de bienes hacia un lado y otro de la cordillera, y con el desplazamiento de los mapuches hacia el sur por el empuje que iba haciendo el realista hacia el sur, hizo que muchos pretendieran que la situación económica continuara, no obstante la situación que era distinta, o iba cambiando. Entonces, este punto que yo, de todo lo que llevo leído, todo lo que llevo trabajado y demás, se trabaja muy poco sobre este punto, y estoy yo justamente trabajando en esto. Sí, cuéntenos las conclusiones más avanzadas que tenga. Sí, adelante. Sí, no, estoy trabajando mucho, porque es importante, porque uno desde Mendoza habla, porque por ejemplo, a ver, el español por cada hectárea que el invasor, o sea, llamémosle invasor entre comillas, porque para nosotros son los peninsulares, los españoles, ¿no es cierto?, iban avanzando hacia el sur, por cada hectárea que iban adquiriendo a su favor, el rey de España los retribuía con un título de nobleza. O sea, en realidad, ese título de nobleza es el que hace que hoy la sociedad chilena aparezca como una aristocracia noble, titulada, pero con poder económico importante. En cambio, en el Río de la Plata esa situación no se dio. Nosotros, digamos, vinimos a ser, digamos, la Argentina agrícola, apareció recién con los inmigrantes. Esta diferencia en el estatus y en la relación social es importante entenderla tanto en Chile como en la Argentina. Uno va a Chile y parece que uno estuviese en algunas familias, eran familias con un poder económico muy importante. En cambio, nosotros acá esa situación no se dio. Digamos, se demoró en desarrollarse acá en la Argentina, pero en Chile no, era muy fuerte, y sigue siendo aún en algunos estamentos. Todavía estamos, es interesante ver desde la perspectiva de este análisis histórico-social, llamémosle de alguna manera, porque el sur de Chile era, digamos, de alguna manera
lo que hoy podríamos llegar a ser el centro chileno, y eso en Chile todavía está vigente, está pendiente eso. Ahí Eduardo, está. ¿querías decir algo? No. Estoy escuchando muy detenidamente lo que dice el profesor, realmente muy interesante, y aparte lo que tiene, lo que dice es realmente muy interesante por el hecho de que tiene razón, está muy poco estudiada esa parte de la historia, la parte de lo que fue la campaña del sur de Chile, ¿no? Sí. Uno cuando recorre el sur de Chile, por ejemplo, toda la acción en Chillán, toda la acción en la zona del Maule, todo eso hay que traerlo, porque si no, uno no termina de entender Cancha Rayada, por ejemplo. O sea, uno no termina de entender todo lo que vino y que impulsó a San Martín, porque San Martín creo que entendió este problema cuando uno encuentra entre la acción de Cancha Rayada y la acción de Maipú. Fueron 12 días nada más entre el desastre de Cancha Rayada y el triunfo definitivo del ejército patriota, ¿no es cierto?, el 5 de abril del 18. Y eso posibilitó la campaña marítima hacia Lima y todo lo que vino después. O sea, no sé, estoy haciendo una síntesis muy rápida entre todos los puntos, pero para poder entender es esto que nos cuesta tanto a nosotros, porque nosotros pasamos desde el nomadismo, en la llanura pampeana digo, desde el nomadismo lo pasamos directamente a la época del desarrollo de la agricultura, los inmigrantes y todo lo demás. En cambio, ese proceso en Chile no existió, no se dio. Así que ahí estamos, trabajando en eso. Muy bien, Rolando, la verdad que... Yo sí. Profesor, le quería preguntar algo. Para recabar todo esta información, o para esto que está usted investigando, ¿cómo se organiza? ¿Cómo lo hace? ¿Hay otras personas detrás suyo también en esta investigación? No, bueno, en mi vida activa en la facultad sí lo trabajaba desde la geografía política. Uh-huh. Mucho en la geografía política. Nosotros acá, el hecho de estar muy cerca de los centros de información más importantes, las bibliotecas nacionales, cruzar la cordillera y recorrer los anticuarios, las librerías con libros antiguos y demás, eso en mi época activa era muy frecuente. Yo acá, particularmente en mi casa, tengo mucho material, mucha bibliografía. Sí, imagino que sí. Pero claro, ahora ya en el jubileo tengo más tiempo, me dedico a las efemérides sanmartinianas, me dedico a trabajar esto y a ver cómo recopilo todo esto y lo sintetizo en un solo trabajo que sea poder explicar lo poco que nosotros sabemos del accionar del Ejército Libertador, el Ejército Libertador que tenía como propósito, después de Rancagua, recuperar el poder patriota en el Valle Central chileno, y resulta que después hubo una demora hasta el 5 de abril del 18. O sea, hubo ahí un periodo, hay un tiempo, 1 año y medio, 2 años, que hay que estudiarlos, hay que trabajarlos mejor. Sí, dale. Muchísimo para hablar con Rolando, y la verdad que sería magnífico tenerlo, aunque sea una vez por mes, en alguna columna, para que nos vaya ilustrando con toda la investigación que tiene, que es espectacular. A mí me hubiese gustado que este programa estuvieran los
ellos que se encontraron, o sea, la familia Sartori por un lado y Rolando por otro, y hacer un programa aprovechando el streaming. Pero la familia no ha podido estar hoy, va a estar el próximo viernes, y con Rolando seguiremos sacándolo al aire porque tenemos que seguir conociendo sus investigaciones, y además todos los días en los grupos sanmartinianos que tenemos, que estamos todos los sanmartinianos del país, nos envía las efemérides. La verdad que es una investigación espectacular la que hace, desde la base de Yavén, pero él las va ampliando y las va documentando. Sí, sí, con toda la documentación, sí. Vale. Una maravilla lo que hace Rolando. Gracias y un gran abrazo para la Asociación Sanmartiniana de Mendoza, que tenemos mucho para hablar ahí y ver cómo están trabajando con la educación, porque eso nos quedó, nos quedó para un próximo programita, si está disponible. Dale. Hablamos un poquito de la educación en Mendoza. Había unas invitaciones, ¿no? Hay unas invitaciones, sí, de la municipalidad. Ahora vamos a pasar las noticias patrióticas y vamos a pasar, no sé si usted va a seguir al aire, ese recorrido por la historia sanmartiniana. Esto es el 13 de agosto a las 19 horas en el Museo del Pasado Cuyano, en Montevideo 544. Recorrido por la historia sanmartiniana. Ahí también, en este homenaje al general San Martín, hay una artista, Modesta Reboredo, donará una de sus pinturas, así que se ve que esperan a toda la comunidad, obviamente, ¿no? Así que el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, tiene el agrado de invitar a usted a la presentación del libro San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo, por el historiador Gustavo Capone. Esto es el jueves 14 de agosto a las 19 horas en el Teatro Quintanilla. Hay mucha movida en Mendoza, bueno, como lo será acá. Este mes de agosto es bastante movido para todos, y también una jornada el sábado 16 de agosto a las 11 horas en la Plaza Pedro del Castillo, en la ciudad de Mendoza. Es el intendente Ulpiano Suárez, invita a la reapertura del Museo del Área Fundacional. Bueno, esas son igual vamos a seguir pasándolos todavía para la semana próxima. Mendoza nos va a seguir dando, seguramente nos va a seguir pasando las movidas. Así que le agradecemos muchísimo al profesor Rolando Lucero que se haya conectado con Cóndor de los Andes. Lo vamos a seguir teniendo al aire, y para ir cerrando recordamos nuestras invitaciones, pues ya estamos en el cierre. Sí, lo habíamos mencionado antes, que la Juventud Sanmartiniana los está invitando para el 16, la Juventud Sanmartiniana de Morón, por supuesto. Esto ya lo habíamos comentado hace un ratito. El 16 de agosto, de 17 a 20 horas, tienen una tarde de arte sanmartiniano, así que donde habrá música, danza, teatro leído. Y se pueden comunicar con la Juventud Sanmartiniana de Morón al 11 22 69 3486, solo por WhatsApp. Y después tenemos la Expo Sanmartiniana Regional, que venimos hablando de ella por este año 2025, del 15 al 30 de agosto, con modalidad descentralizada. Si alguna institución y escuela tienen alguna actividad sanmartiniana para compartir, deberán contactarse con la Asociación Sanmartiniana de Morón justamente al WhatsApp 11 22 69 3486, y esta inscripción es hasta el 10 de agosto inclusive. Y claro, como pasaron el feriado del 18 al 15, ya nos están invitando desde el 14. Así que agradecemos a la Escuela Primaria 12 de Morón, que el día 14 va a ser la apertura de la Semana Sanmartiniana para ellos, que va a terminar el 22 de agosto. Así que bueno, tenemos ya muchas invitaciones de distintas escuelas de Región Octava, que es Morón, Ituzaingó, Merlo, como ya saben, y a veces de municipios aledaños. Se nos fue el tiempo. Agradecemos nuevamente a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza. Gracias, Marcelo. Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Cecilia. ¿Algo más para decir? Un gusto, un gran fin de semana y que lo disfruten. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta el próximo viernes. Seguimos haciendo patria.
Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Ya no hay fronteras, no hay interferencias, ni tampoco límites. Nuestro aire es Internet. Nuestro aire es YouTube. FM Oeste. Somos streaming. 1, 0, 6, 9, 106.9. FM Oeste. Orgullosamente locales. Es la hora 17:58 minutos. Temperatura 13 grados. Humedad 38%. Oeste 106.9. Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, a la medianoche, bajamos 20 cambios, apagamos todo y solo dejamos una luz prendida. La noche tiene sonidos y se llama Trasnoche Oeste. Lentos y música soft para evitar el agobio. No